Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy en la plataforma de Zoom de la Sociedad Geográfica de Lima. Bienvenidos. Desde hace 38 años, la Sociedad Geográfica de Lima, fundada por el presidente Andrés Avelino Cáceres, organiza este ciclo de capacitación y actualización de conocimientos. Para nosotros es una gran responsabilidad tener entre los oyentes a profesores, técnicos, profesionales y ciudadanos de todo el territorio peruano y también, como no, del extranjero. Para conocimiento de nuestro público, el tema para este año ha sido catalogado como agua, seguridad hídrica, actores y territorios del agua, y este bloque en especial está dedicado a los glaciares. Así que sin más voy a dar el pase a la doctora Karen Price, quien nos va a compartir la primera ponencia. La doctora Karen Price Río es una profesional peruana con más de 25 años de experiencia en zonas de montaña, principalmente enfocada en proyectos relacionados a adaptación del cambio climático, gestión integrada de recursos hídricos, gestión de riesgos y conservación de ecosistemas. Ha estudiado es ingeniera forestal de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, cuenta con estudios en cambio climático por la Universidad Científica del Sur y especializaciones en políticas públicas y en cambio, adaptabilidad, liderazgo por la Universidad del Pacífico, así como en análisis, gestión y resolución de conflictos socioambientales por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente lidera la Secretaría Técnica de la Iniciativa Andina de Montañas, a cargo del Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina, CONDESAN. Desde este rol, impulsa la cooperación regional entre los 7 países que comparten la cordillera de los Andes, a través de espacios de coordinación política y técnica, que promueven la integración de cambio climático y biodiversidad en las agendas nacionales y globales. Además, coordina mesas temáticas de gobernanza, financiamiento y gestión de conocimiento. Promueve la cooperación con plataformas como la Convención Alpina, la Convención de los Cárpatos y Alianza Mundial de Montañas, facilitando intercambios entre regiones de montañas. Bienvenida nuevamente, doctora Price Río. Usted tiene la palabra. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Ok, entonces, bueno, gracias por la oportunidad de estar, de poder compartir un poco de información con ustedes. Mi presentación va a ser relativamente corta y esperamos que lo suficientemente ágil y didáctica para poder transmitirles a ustedes la información. Entonces, bueno. Evidentemente estamos en un momento único de la historia, algo va a ser singular, diferente, porque somos testigos, ¿no? Vamos a ser testigos, venimos siendo testigos de cómo van cambiando los glaciares en las diferentes zonas del mundo y eso va a ir sucediendo a lo largo de nuestras vidas, unos más, otros menos. Vamos a hacer vamos a ver cómo desaparecen los glaciares y cómo el efecto del cambio climático va a tener impactos en la sociedad. Entonces, este es un paisaje muy común para aquellos que están ligados a las zonas de montaña. Esto es en la cordillera central de Perú, por ejemplo, donde ustedes pueden tener, digamos, más cerca una idea de lo que involucra el retroceso de los glaciares y cómo esta agua, digamos, sólida se va transformando y generando diversos impactos en las cuencas. Algo importante, esta no es una clase magistral, pero siempre creo que es valioso poder tener en cuenta cómo es la estructura de un glaciar, ¿no? Ustedes en la parte arriba, más alta, creo que pueden ver mi cursor. ¿Se ve? Hola. Sí. ¿Sí se ve el cursor? Ok, perfecto. Van a identificar lo que se llama la zona de acumulación, es decir, la zona donde cae la nieve, donde se acumula el hielo, ¿no? Luego van a encontrar una línea que los divide y va a la zona de ablación, es decir, por la temperatura, por el incremento perdón, de la temperatura, por la latitud, por la latitud y por la altitud. Esta zona abajo de la línea roja es la que suele derretirse, por decirlo de alguna manera, de una manera más fácil.
¿no? Y la línea de equilibrio es es aquel punto medio en que ganas masa de glaciar, hielo, nieve, y pierdes masa por los efectos de la temperatura, altitud y latitud que les estaba comentando. Entonces, esto es más o menos para que ustedes tengan una idea de cómo es la dinámica y la conformación de un glaciar. Siempre en la parte de abajo vamos a encontrar zonas de deshielo, muchas veces conformadas por lagunas, otras veces no necesariamente son evidentes porque tenemos lo que se llaman glaciares encubiertos, es decir, esta nieve y agua está por debajo de la tierra y de la roca, pero creo que con este gráfico ustedes van a poder tener una idea un poquito más clara de cómo es que está conformado y funciona un glaciar. Entonces, vamos a tener primero una vista, digamos, regional, ¿no? Es decir, los glaciares, para que tengan ustedes claridad, están a lo largo de todos los Andes, ¿no? Los Andes que van desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Chile y Argentina, ¿no? Le llamamos Andes tropicales a todos aquellos que están entre el trópico, ¿no? Ustedes van a poder ver aquí esta línea superior, ¿no? Hasta esta zona que engloba a Bolivia y Perú. Los Andes tropicales están principalmente entre Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, y lo que en algunos casos le llaman los Andes australes, principalmente por la latitud hacia más al sur, está Chile y Argentina. Entonces, en los Andes tropicales tenemos lo que le llaman los interiores y los exteriores, pero aquí esa parte no es tan trascendente. Lo interesante de esto es que, por ejemplo, para el caso de Venezuela, ya no hay más glaciares. Se extinguieron el año 2019. Realmente queda una masa muy mínima en un solo de los glaciares. Y aquí les invito a que tengan una mirada, ¿no? ¿Cuánto es lo que van perdiendo los glaciares tropicales en los últimos años? Por ejemplo, en Colombia se ha perdido el 69% de la masa glaciar, en Ecuador el 44%, en Perú vamos por el 56% aproximadamente, es decir, un, eh, casi un punto porcentual por año es lo que se está perdiendo. En Bolivia es el 35% y bueno, en las zonas de Chile y Argentina, en Chile es mucho menor porque en Argentina no se tiene información actualizada aún, pero ustedes dirán, ¿y por qué en Chile esto es menor? Bueno, realmente les ayuda a no estar en la zona tropical donde los impactos también de la diferencia de temperaturas hacen, digamos, que sea mucho más brusca el incremento. Entonces, esta es una idea para que ustedes puedan tener una vista, ¿no? Gráficamente, aquí se puede evidenciar mucho mejor. El Pico Humboldt, el Santa Isabel, son algunos, en Humboldt en Venezuela, el Santa Isabel en Colombia, el Chimborazo en Ecuador, el Chacaltaya, perdón, en Bolivia, el Huascarán en Perú, el Parque Nacional de los Glaciares en Argentina y el Parque Nacional de Glaciares en Chile. Acá me lo han puesto al revés. Pero ustedes se van a dar cuenta que la línea inferior es la situación, marca en los años, por ejemplo, en 1910, en 1980, en los 1900 principalmente. Y realmente lo que queda ahora es la pequeña línea que está arriba, las manchas más oscuras de glaciar, es lo único que queda en este momento. Ahora, acuérdense de esta foto de aquí, de la Cordillera Real de Bolivia, porque les voy a enseñar una actualizada que les va a dar a ustedes una idea de la situación de los glaciares a lo largo de toda la región. Este es el glaciar Yanamarey peruano, para que ustedes también puedan tener una idea de cómo es que ha ido, digamos, disminuyendo e impactando esto desde la formación de una laguna, que es la que ustedes están viendo aquí. Entonces, en el Perú tenemos cordilleras y la mayoría de las cordilleras que tenemos son de origen glaciar, solamente que hay algunas en las cuales ya los glaciares se han extinguido. Por ejemplo, van a ver la cordillera de Chila, de Chonta, de Huanzo, La Viuda, La Raya, Huallanca. Muchos de estos están aquí, quizás no se puede apreciar tan claramente, pero para que ustedes tengan una idea, la cordillera Blanca, que está en Ancash, esta es la zona de Ancash. Entonces, buena parte de estas pequeñas o medianas cordilleras están en la zona central, ¿no? Alrededor entre Lima, Junín.
y también en la zona sur entre, digamos, Apurímac, Cusco, Arequipa. Son cordilleras que los glaciares ya han desaparecido. Y esto es importante porque y requiere de información para ver cuáles van a ser los impactos reales de esa disminución o de esa desaparición de masa glaciar según sea la zona. Este también es para que ustedes tengan una idea de, este es del pico Huascarán, es el pico más emblemático que nosotros tenemos aquí. Ustedes pueden ver en esta zona, ¿no? La altitud en el año 1962 había 65 kilómetros cuadrados de hielo, mientras que en el 2020 ha bajado a 44,9 kilómetros cuadrados, es decir, 31% de pérdida. Y esto nos hace ver nuevamente ustedes puedan ver gráficamente cómo es que ha ido retrocediendo la masa de hielo y nieve en este pico emblemático. Este es otro pico emblemático, ¿no? El Pastoruri. Y acá creo que va a ser bien interesante, quizás si hay algunos de ustedes mayores entre 40, 50, 60, probablemente recuerdan esta zona llena de nieve porque era uno de los sitios de mayor afluencia turística en el Parque Nacional Huascarán en Ancash. Ahora realmente es algo muy pequeñito, pero existe una nueva oferta turística que es sobre el recorrido, ¿no? Es el impacto del cambio climático, es una visita que uno puede tener de una manera muy educativa para entender cómo funciona esto, pero lo interesante de este diagrama también es que uno puede identificar o visualizar cómo queda la roca expuesta y en algunas zonas de la Cordillera Blanca y otras cordilleras de Perú, esta roca expuesta está generando ciertos efectos también sobre la calidad del agua. Entonces, nuevamente, esta es, digamos, la imagen que ustedes van a ver en Pastoruri ahora de lo que queda luego de los impactos del cambio climático. Entonces, la superficie, ¿no? De la pérdida de los glaciares va cambiando también según algunas zonas. Y acá es interesante porque ya vamos cruzando las cordilleras con las cuencas hidrográficas. Y es que al ser los glaciares masas de agua congelada, son importantísimos en el proceso, en el ciclo hidrológico y cómo va a ser el efecto de estas nacientes de agua para el ciclo hídrico en cada una de estas zonas. Entonces, algo importante que también hay que conocer es que, o reafirmar, es que el retroceso de los glaciares es un fenómeno natural que se ha, acrecentado, acelerado debido al cambio climático. Es decir, de todas maneras iba a pasar, solamente que ahora está produciéndose de una manera mucho más rápida de lo antes esperado. Entonces, algo importante es saber afrontar lo que ya sabes que viene, ¿no? Y por eso ha sido muy importante, y en estos últimos años, si bien siguen y es necesario hacer los estudios sobre las cabeceras de las cuencas de origen glaciar, cómo va a ser el impacto del retroceso, que es lo que les estaba explicando rápidamente, es ¿y qué pasa? ¿Qué va a pasar con la biodiversidad? ¿Qué tipo de efecto va a tener la biodiversidad bajo los glaciares? ¿No? Es decir, estas zonas de bofedales, de humedales, de pastizales, van a tener una suerte de efecto de almacenamiento o quizás van a sufrir un estrés muy grande. ¿Qué es lo que hay que hacer, ¿no? Para afrontar esta situación que no hay manera digamos, de contenerla? Y esto hace unos 15 o 20 años ha empezado a ser una tendencia de trabajo interdisciplinario muy interesante porque ya no es solamente el glaciólogo, el hidrólogo, el geógrafo, sino también el botánico, el ecólogo, el sociólogo, que estamos trabajando en diferentes tipos de proyectos, entendiendo cómo va a ser el aporte a la regulación hídrica de los bofedales, de los humedales que existen en las zonas de alta montaña. Algo particularmente importante, como les comentaba, es que el retroceso de los glaciares ha dejado roca expuesta. Entonces, esta roca expuesta, como ustedes imaginarán, las zonas de yacimientos mineros más grandes del Perú están en las zonas de alta montaña principalmente, y hay minerales como cobre, oro, manganeso, molibdeno, entre otros.
ustedes van a poder ver aquí a la derecha el color rojizo que tiene un río tributario, uno de los ríos tributarios del río Santa en Ancash. Así es el color actualmente porque se ha mineralizado de una manera natural. Esto es preocupante porque abastece a grandes cantidades de poblaciones. En algunas cosas son caseríos, pero en otras zonas, por ejemplo, cerca de la ciudad de Huaraz, ya se está produciendo esta situación. Y evidentemente hay esta mineralización que ustedes están viendo aquí, produce estos ríos de color naranja que afecta a la fauna, ¿no? Perdón, a la fauna silvestre y también a aquellas que usan la gente de las comunidades para su subsistencia, a la biodiversidad de los bofedales, de los humedales, pero también genera impactos no solamente en el agua superficial, sino en el agua subterránea. Y esto es un punto, digamos, crítico y de alta preocupación que está generando muchos esfuerzos ahora para poder entender cómo funciona. Aquí, para, digamos, que ustedes terminen de tener una idea grande de cómo es la situación, algo importante y retador que se ha ido tratando de ajustar es darle un valor económico a esta condición. Es decir, ¿qué va a pasar si se derriten los glaciares? ¿Qué significa eso? Y es que quizás para algunos de ustedes que estén más relacionados con estos temas desde la parte técnica, sea muy sencillo decir, bueno, son tantos metros se ha elevado la nieve o quizás millones de metros cúbicos, pero al tomador de decisión, al alcalde, a la gente del Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, necesita saber eso cuánto significa. Y ha sido interesante porque nuevamente también en estos últimos años, en base a estos, ustedes van a ver estas siglas RCP 2.6 y RCP 8.5, son lo que se le llaman los escenarios climáticos. El menor es el más optimista y el siguiente es el más pesimista respecto al incremento de la temperatura, de acuerdo a lo que establece el IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, que es un staff de expertos internacionales que estudia esto. Entonces, poniéndonos en este cuadro obedece a una proyección que se hizo para la cuenca del río Santa. Es decir, en el escenario más optimista se va a perder hasta el 2050 30% más de la masa glaciar que aún existe. Y al 2050, en el más digamos, negativo, el 50%. Algo acá importante es que se hizo una evaluación sobre el efecto del retroceso glaciar en el agua para consumo de riego agrícola, para el consumo doméstico y para el uso energético en la cuenca del río Santa. Y se obtuvo que en un escenario positivo se perderían aproximadamente 192 millones de dólares por año en la cuenca del río Santa. Y en el escenario más negativo, 205 millones de dólares. Este tipo de información que ha sumado varias, digamos, eh, profesiones que se han juntado para dar este tipo formular preguntas. Ok, ya. Y perdón. Este tipo de información para nosotros es muy valioso porque es multidisciplinaria y está orientada a utilizar la base científica, hidrológica, ecosistémica, social también y económica para movilizar decisiones y generar, digamos, inversiones que puedan ayudar a afrontar la situación. Adicionalmente, un punto importante al retroceso de los glaciares y el impacto que pueden tener sobre el agua es los riesgos que esto trae consigo, ¿no? Ustedes quizás habrán escuchado el nombre más común para nosotros es un aluvión o un huaico. Bueno, un aluvión que proviene desde los glaciares es mucho más grande que un huaico, se le llama GLOF, son las siglas en inglés, y es que cuando un bloque del glaciar cae, ¿no? Junto con piedras o rocas en las lagunas que están conformadas, generan una ola tal que en pocos minutos, estamos hablando de 20, 30 minutos, pueden romper, digamos, las contenciones naturales o artificiales que existan y llegar hasta las ciudades, literalmente destruirlas en minutos. ¿No? Por ejemplo, para que ustedes sepan, ¿no? Este es el Nevado Volcán, está también en la Cordillera Blanca,
y formó esta laguna 513 hace unos 15 años, un pequeño bloque, este pequeñito, por decirlo de alguna manera, bloque de nieve, de hielo, cayó sobre la laguna 513 y arrasó con mucha infraestructura de la ciudad de Carhuaz. ¿No? Esa es la toma de agua, la ciudad se quedó sin agua más o menos un mes, hubo, gracias a Dios, no hubo daños materiales, daños de personas fallecidas, pero sí muchos daños materiales, ¿no? Este es el recorrido del aluvión días después para que ustedes vean que llegó en pocos minutos, más o menos unos 20 minutos hasta la ciudad de Carhuaz. Algo importante también es que esta situación no es solamente en un pueblo. En esta foto ustedes van a poder ver el aluvión del 1941 en la ciudad de Huaraz. Y esta es la ciudad de Huaraz ahora. Eh, esta foto lo que invita es a ponernos a reflexionar, ¿no? Sobre qué tanto hemos aprendido de las lecciones y qué es lo que tenemos que hacer para que estas personas asentadas actualmente por donde va a volver a pasar un aluvión puedan evitar en la medida de lo posible la mayor cantidad de daños y pérdidas que vayan a tener en sus vidas. Entonces, tenemos trabajo también que hacer al respecto, porque aquí ustedes van a poder ver, este es un documento eh, del Instituto Nacional de Glaciares y Ecosistemas de Montaña, donde ustedes van a poder ver la cantidad de lagunas riesgosas que se encuentran en la región Ancash, 26, Cusco, Lima, Puno. eh, hay mucho trabajo para desarrollar sistemas de alerta temprana en este tipo de paisajes, ¿no? Y otro punto interesante que es poco estudiado, que recién se está comenzando a estudiar, es el efecto que tienen los aerosoles sobre el retroceso de los glaciares también. Ustedes van a ver esta parte blanquita, que bueno, es nieve y hielo limpio, y esto es el efecto de la contaminación, principalmente por la quema y por la combustión de los automóviles que están cerca de las ciudades, ¿no? Esta foto no es de aquí, esta foto es de Chile, pero esta situación, evidentemente, si ustedes saben, si se ponen algo de color negro versus ponerse una polera de color blanco, el negro atrae el calor, la luz más fácilmente y nuevamente acelera aún más este proceso de esta nieve. Acelera mucho más el proceso de derretimiento de la nieve versus si está en un color blanco natural. Entonces, ante esta situación compleja, ¿no? Algo que desde nosotros, desde Condesan y en general también con diferentes coaliciones que trabajamos temas de montaña, lo que venimos haciendo es desarrollando diferentes innovaciones que nos permitan con soluciones basadas en la naturaleza hacer trabajos de restauración, de bioremediación, de reforestación, etcétera. ¿No? Este es un lindo trabajo que hacen unos compañeros de una institución que a través de la producción de especies em, de pastos naturales adaptables están trabajando con el agua para, digamos, retener esos contaminantes y que no sean liberados, digamos, en el agua y esta pueda tener mayor posibilidad de ser potable. Si bien no necesariamente el agua va a convertirse en potable, sí deja el agua en una calidad que hirviéndola ya puede ser de uso de consumo. Algo súper importante es también el trabajo que se tiene que hacer de remediación y de restauración en los bofedales en las zonas altas, normalmente muy intervenidos por la ganadería sin control. Estos son, ustedes quizás creo que no se ve muy bien, pero anteriormente esta zona estaba toda la foto del superior izquierda, superior derecha, perdón, todo esto era tierra muerta, ¿no? Este trabajo ha hecho que se empiece a regenerar la flora de la parte altoandina y se están recuperando lo que se le llaman los bofedales, que son estas zonas de pastos inundables muy importantes para la retención de agua, para la infiltración de agua y para la producción de carbono, la retención de carbono, que para el tema de cambio climático es muy importante para las negociaciones en nuestro país.
Entonces, ¿qué otros tipos de soluciones basadas en la naturaleza existen? ¿No? Las amunas, que son estos pequeños reservorios, que es una práctica ancestral, ¿no? Que son denominados también dentro de la planificación de siembra y cosecha de agua. También puede ser represas, pero ahora las represas, la infraestructura gris se suma a la infraestructura natural para complementar ambos efectos. En algunos casos donde se existe también puede recuperarse los andenes, zanjas de infiltración, que realmente la función de las zanjas más es de reducción de sedimentos, pero hay diferentes prácticas que pueden darse a lo largo de las zonas andinas impactadas por el retroceso de los glaciares para mantener, digamos, el agua. Este trabajo es muy importante realizarlo de manera participativa con la población, en la que se integren, en la que den su opinión, prioricen las actividades. Y aquí una lección siempre que la venimos repitiendo por muchos tiempo, nosotros que tenemos, digamos, una formación de ingenieros técnicos, siempre vamos con buena disposición a proponer alternativas, pero no hay nada como complementar esa información y esa propuesta que tengamos con las prioridades y el conocimiento de la gente local, porque asegura la apropiación de la práctica y la sostenibilidad de la misma, ¿no? Algo importante también en la gestión de los glaciares es el aprendizaje en el que puedan intervenir los niños, principalmente en los temas de monitoreo del agua, porque realmente es siempre es asombroso la capacidad de entendimiento que ellos pueden tener y de compromiso para el manejo de la información. Entonces, es una región que estamos en transformación y si les comenté hace un momento, quería que se acuerden de la foto del glaciar en Bolivia. Bueno, este es el glaciar en Bolivia y esta infraestructura era el campo de esquí que funcionaba hace 20 años ahí, que ahora ya no existe. Entonces, sí hay impactos sobre las economías también locales, pero creemos que lo importante en nuestra región es aprender justamente de lo que nos ha pasado en los países vecinos y poder mejorar nuestras capacidades de adaptarnos y promover eh, soluciones. Y es que quizás para algunos de ustedes, en general, mucho es en Perú esa situación, piensan que la gente que vive en las montañas son poquitos, y no somos poquitos, ¿no? En la región andina somos 68 millones de habitantes a lo largo de los años, ¿no? Algunos, salvo en el Perú, el grueso de las poblaciones, grandes ciudades, de poblaciones en grandes ciudades están en montañas, Santiago, Quito, Bogotá, Lima no está, digamos, en las montañas, pero en la zona de Arequipa, Cusco, sí, y Lima depende directamente del agua que viene de las montañas, de los glaciares, de los humedales, de los bofedales. Entonces, sí es importante involucrarnos y entender qué es lo que está pasando y prepararnos para afrontar los nuevos cambios que se van a venir. ¿Qué otras? Y a partir de eso es que otra vez desde Condesan nosotros proponemos soluciones de adaptación. Estas soluciones de adaptación nos gusta, digamos, socializarlas, compartirlas, porque creemos que tienen capacidad de réplica, de escalamiento en otros países, en otras regiones de montaña. Aquí tenemos a los Alpes, soluciones de los Cáucasos, Hindu Kush, Himalaya, África del Este también tiene montañas, los Andes también, y compartimos ese aprendizaje entre uno y otro. ¿Qué otras cosas venimos proponiendo? Bueno, encuentros de ciencia política, es decir, acercar a los tomadores de decisión a los técnicos para que pueda facilitarse, digamos, la toma de, valga la redundancia, de decisiones, ya sea para la acción, para la inversión, etcétera. Lamentablemente tengo muy poquito tiempo el día de hoy para poder estar aquí con ustedes, pero los invito a que entren a la página web de la Iniciativa Andina de Montañas y a la de Condesan, donde ustedes van a poder encontrar información, van a poder encontrar las publicaciones, las infografías que les ayuden, digamos, a entender mejor la situación de los glaciares, pero sobre todo a poder tener alternativas, ¿no? Alternativas de manejo de estos ecosistemas, de manejo de estos recursos de una manera
que les permita tener una adaptación sostenible a lo largo del tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Karen Price, por su exposición. Igual hay dos preguntas, si es que pudiera responderlas o en todo caso igual ya se puede compartir posteriormente. ¿Se las leo? Tiene el micro apagado. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué ejes o puntos se considera para estimar las pérdidas económicas bueno, eso en la moneda que se ha presentado dentro de la tabla estadística? Bueno, lo que se evalúa principalmente era la generación de energía, los impactos que iba a tener la reducción de los glaciares en la hidroeléctrica del Cañón del Pato. Y respecto a la agricultura, a lo largo de toda la cuenca del río Santa hay diferentes tipos de agricultura, que es la de, digamos, de subsistencia, pero también hay un boom, digamos, de agroexportación de arándanos, de tulipanes, de claveles y aguas abajo, muy abajo, ¿no? En el proyecto especial Chavimochic y Chinecas, tiene también ese efecto. Y bueno, en el tema de agua potable, según la cantidad de población que está principalmente en las ciudades importantes, aguas abajo de la toma de agua, es decir, Huaraz, Carhuaz y Caraz, ¿no? Que no solamente son ciudades, bueno, que albergan la población, sino tienen una receptividad alta de turistas en esa zona. Eso fue, digamos, lo que principalmente evaluamos al hacer la proyección de las pérdidas. Muchas gracias. Y bueno, otra pregunta es, ¿como Condesan hay proyectos con comunidades dentro de la Cordillera Blanca? Actualmente no tenemos un proyecto en la Cordillera Blanca. Hasta hace el año pasado, si no me equivoco, tuvimos un proyecto en la Cordillera Negra, que más bien es una zona súper retadora justamente porque no hay agua. Ese es un sitio bien complejo, pero tenemos proyectos también en Ecuador actualmente. Muchísimas gracias. No sé si alguien más quisiera hacer alguna pregunta. O María, Mari Carmen. No sé si se me escucha o no se me escucha, Perfecto. pero bueno, en todo caso, no, agradecer muchísimo, agradecerte mucho, Karen, por haber, la verdad que ha sido súper didáctica la presentación, muy bella además, con unas imágenes muy didácticas para poderlo comprender todo muy bien. Así que muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta por ahí que surge, quizá te la hacemos personalmente y luego la enviamos por el chat para que no llegue a todos. Muchísimas gracias. Gracias, encantada de veras. Espero tener otra oportunidad donde tomarnos el tiempo suficiente para poder explicarles quizás con más calma y muchas gracias por la oportunidad. A ti, Muchísimas tomamos nota. gracias, doctora Karen. A la siguiente, gracias. Gracias. Gracias, muy amable. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente expositora. Vamos a presentarla. Ella es la doctora Luisa Elena Quinan Quintero. Es bióloga de la Universidad Central de Venezuela, con una maestría en planificación y manejo de recursos naturales de la Universidad de Cornell. Cuenta con amplia experiencia en temas de planificación, políticas ambientales y de recursos naturales, biodiversidad, cambio climático y desarrollo sostenible en la subregión andina. Fue viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente del Perú. También fue directora del Programa de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en la Secretaría General de la Comunidad Andina y del proyecto Planificación ante el Cambio Climático. Actualmente es presidenta de CONDESAN, Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina. Nuevamente, muy buenas noches, doctora Luis Elena Aguinal. Gracias por estar con nosotros. Usted tiene la palabra. Muchísimas gracias, buenas noches con todos y quiero ante todo agradecerle a la Sociedad Geográfica de Lima por esta invitación. Es un placer
Es un gusto, estoy muy contenta con la presentación que acabamos de escuchar de Karen Price, que también es una de las expertas que trabaja en CONDESAN, que es el Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina, que tengo ahora el gusto de presidir como en la junta directiva, ya no en el equipo técnico. Voy a tratar de compartir, buscar mi presentación. Un momentito, por favor. A ver, vamos a ponerlo acá. ¿Ok? ¿Se ve bien? Sí, ¿Me escuchan? sí, Ya. perfecto. Bueno, a ver, esta noche me han hecho un pedido especial en la Sociedad Geográfica a través de mi amiga, la doctora, profesora Nicole Bernex, y también un saludo especial a María del Carmen Carrasco y todos los que están aquí, que nos conocemos como de muchas iniciativas, ¿no? Pero este pedido me hicieron para hacer compartir con ustedes esta noche muy particular. Se decía, del plan CC hasta hoy, ¿qué camino hemos recorrido? Gracias a este pedido, les confieso que he tenido que ir a revisar mis cosas porque del plan CC, como vamos a ver, ya es un proyecto que se hizo hace más de 10 años. Entonces el pedido fue un poco, bueno, ¿qué ha pasado con ese esfuerzo en la cual quizás muchos de los que están aquí participamos? Y me ha hecho a mí hacer un recorrido y tratar de compartir con ustedes de este proyecto que se hizo hace ya más de 10 años, cómo van las cosas. Y el plan CC, para que tengamos una idea, los que no conocen, quizás más jóvenes, significa planificación ante el cambio climático. Y esto fue un proyecto, y estos adjetivos son importantes, creíble, legítimo y relevante, que se realizó desde el año 2012 al 2017 para analizar y documentar la mitigación del cambio climático y el desarrollo sostenible en el Perú. Este proyecto lo dirigió un comité directivo que estuvo liderado por el MINAM, por el Ministerio del Ambiente, y conformado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Transporte y Comunicaciones, el Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio de Energía y Minas, el MEF, Produce y CEPLAN. Imagínense, esta cosa ya empieza a ser una cosa complicada. Era un proyecto que de alguna manera le decía al Perú cómo nos organizamos para afrontar el tema de reducir los gases de efecto invernadero en el país. Los logos que tienen abajo son las organizaciones, instituciones que apoyaron. En ese momento yo trabajé desde la empresa Libélula, pero fue un proyecto que compartimos también en Chile, en Colombia y en Sudáfrica. Entonces, esta fue una experiencia que ya pasó, pero que yo voy a tratar de explicar qué hicimos allí y cómo eso de alguna forma... ¿Aló? Sí. A ver, un momentito que perdí... Ajá. Cómo eso de alguna forma ha tenido alguna relación con lo que vemos hoy en día. Voy a retomar rápidamente, estamos hablando de cambio climático, que es el cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la concentración de los gases de efecto invernadero. Cuando ustedes vean GEI, significa gases de efecto invernadero, y por lo tanto hay un cambio de la composición atmosférica global y hay cambios en el clima. Eso simplemente para que estemos de acuerdo en lo que estamos hablando. ¿Cómo se origina y cuáles son sus consecuencias? En esta gráfica, a mano izquierda, lo que vemos, a mano izquierda vemos esos sectores, o sea, lo que produce los gases de efecto invernadero son las fábricas, las industrias, la producción de energía basada en combustibles fósiles, el transporte,
el manejo de desechos, la agricultura, la ganadería y la deforestación. De todas estas actividades que vemos a mano izquierda, hay unas emisiones de gases de efecto invernadero que son básicamente esos que están ahí, el CO2, el metano, CH4 y el óxido nitroso, y esos gases son los que llamamos de efecto invernadero, producen aumento de temperatura, disrupción en las precipitaciones que suben o bajan, extremos climáticos y aumento del nivel del mar. A la derecha tenemos todos los efectos de esa situación. ¿Qué es lo que se produce? Como acabamos de ver que Karen nos dijo, bueno, hay huaicos, inundaciones, pérdida de glaciares, estrés hídrico, deterioro del suelo. Eso produce a su vez pérdidas de infraestructura, pérdidas de recursos. Es decir, todas esas consecuencias a mano derecha las producen esos gases de efecto invernadero. ¿A qué tipo de problema entonces nos estamos enfrentando? Esto es un problema global, el mundo entero, intergeneracional y multisectorial. Afecta la base de la economía moderna porque lo que plantea es que tenemos que reducir o eliminar los combustibles fósiles y eso implica que tenemos que cambiar nuestra forma de vivir, de producir y de consumir. Y lo desafío es que promover en el mundo entero, no solo en el Perú, innovación, hacer cosas de una manera diferente, es mucho más difícil que imponer sanciones o regulaciones. O sea, decirle a la gente, bueno, te voy a cobrar una multa por hacer esto mal, es más fácil que decirle, cambia totalmente tu forma de vivir, cambia totalmente tu forma de producir. Somos adictos al consumo de carbono y estamos resistiendo un poco a ese cambio y ustedes lo ven con, por ejemplo, situaciones como los Estados Unidos, que se retira del Acuerdo de París, ¿no? Un poco en resistencia a reducir las fuentes de combustible fósil. Y en el Perú, ¿qué es lo que pensamos y hacemos en el Perú? O sea, ¿qué tan relevante para el Perú es el problema de cambio climático? ¿Cuál es nuestra responsabilidad en este problema como peruanos? ¿Y cuál es la responsabilidad de mi organización o de mi empresa? La segunda pregunta, y estas son las preguntas que se hizo este proyecto desde el principio. ¿Es posible desacoplar el crecimiento económico de las emisiones de gases de efecto invernadero? O sea, lo que todo, digamos, la economía y el sistema nos dice es que, bueno, pero si usted hace todas esas cosas, va a bajar el PBI, vamos a crecer menos. No me plantee hacer esa, muy bonito acabar con el cambio climático, pero eso va a tener un efecto económico. Y esa es la gran pregunta y lo que tratamos de responder en ese proyecto hace ya más de 10 años. La otra pregunta es cuáles son las ventajas y las oportunidades de actuar en estas medidas contra más emisiones de gases de efecto invernadero, actuar rápido y no dejarlo para después. La otra pregunta, ¿y qué ha hecho el Perú? ¿Cómo se ha comportado desde que se iniciaron las negociaciones internacionales en cambio climático? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Hemos hecho algo? ¿No hemos hecho nada? ¿Y cuáles han sido los avances y los resultados? Las siguientes láminas, y algunas cosas voy a hablar rápido porque yo no sé si ustedes están familiarizados o no con muchas de estas cosas, es quizás mucha información, pero lo importante es que ustedes tengan estas preguntas en cuenta, que son las que guiaron las que guían esta presentación. Yo he tratado de hacer una línea de tiempo, imaginándome los hitos de cambio climático en el Perú. En esa línea de tiempo metí el proyecto Plan CC a ver si había sido de utilidad para algo, ¿no? En esta línea de tiempo. Entonces, esta línea de tiempo la empecé en el año 1992. ¿Y por qué en ese año? Porque si ustedes recuerdan, este fue el año de la cumbre de Río de Janeiro, en el cual se firmaron, ahí los países acordaron, la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Eso es la primera vez que los países dijeron, bueno, vamos a hacer algo con este problema, y de allí empieza todas estas negociaciones internacionales en el tema, ¿sí?
Desde ese momento en el Perú se creó la Comisión de Cambio Climático, que estaba presidida en un primer momento por el Ministerio de Relaciones Exteriores. En ese momento no había en el Perú formalmente institucionalidad ambiental como tal. Es interesante, en el año 94 recién se creó el Consejo Nacional del Ambiente, que fue el CONAM. Este CONAM fue el predecesor del Ministerio del Ambiente, pero por muchos años esta Comisión Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente dependía del primer ministro, no era ministerio ni nada. Ahí era donde se decidieron y se hicieron avances en la cuestión ambiental en el Perú. En el 2002, ese convenio que se firma en el 92 ya tiene el protocolo de Kioto, que fue, digamos, como el reglamento que decía cómo es que vamos a resolver el problema. En ese protocolo, que también lo suscribió el Perú, para hacerlo como sencillo, decía, los países desarrollados sí tienen que reducir sus emisiones, pero los países en desarrollo no. Es decir, los que tienen obligaciones son los desarrollados y los países en desarrollo no, porque ese era el argumento de esos momentos de los años 90, de los años 2000, que el problema ambiental era un problema de los países desarrollados que contaminaban, que hacían cosas por el desarrollo y que querían imponer esa agenda a los países en desarrollo. Esa fue la manera de pensar de ese tiempo. Por lo tanto, unos tenían obligaciones y otros no. Esa manera de pensar, vamos a darnos cuenta que ya cambió. Porque, ¿qué pasó? Por ejemplo, la China, que en ese momento era un país en desarrollo, al día de hoy es casi la primera potencia del mundo, ya entonces seguía bajo ese criterio. La China sigue creciendo y la China sigue emitiendo y no tiene ninguna obligación. Entonces la gente se dio cuenta que ese criterio no iba a funcionar y que no estaba funcionando. Pero vamos a dejar eso ahí y lo vemos después. En el 2003, fíjense que ya Perú hace su primera estrategia nacional de cambio climático. En el 2005 se aprueba la Ley General del Ambiente en el Perú. O sea, se dan pasos que van haciendo un camino. En el 2007 es la COP de Bali, y eso que dice COP es la conferencia de las partes de ese acuerdo de cambio climático del año 92. Seguimos adelante y fíjense que en el 2008 es recién que se crea el Ministerio del Ambiente en el Perú. Y es en el 2010 ya hay lo que se llama el Fondo Verde para el Clima y el Perú presenta su segunda comunicación. Ya la institucionalidad de Perú era mucho más sólida, teniendo un ministerio y como que el tema ya entraba más a la agenda política. Y aquí, para no detenerme mucho, empieza a ver desde el 2011 hasta el 2014, ya hay en toda la escena internacional esta discusión de cómo vamos a hacer en realidad, porque el protocolo de Kioto no está funcionando, no se están haciendo avances suficientes. Entonces, el proyecto Plan CC, vamos a ver empezó justamente en el año 2012, en el cual los países dijeron, tenemos que cambiar la forma como vamos a negociar, porque este problema es de todos. Y por tanto, lo que se vio era que en vez de imponer cuáles son los países que van a reducir su gas de efecto invernadero, vamos a cambiar la manera de pensar. Y vamos a hacer como si fuera como si fuera una chanchita en la cual todos los países, independientemente de que seas grande, chiquito, mediano, desarrollado o en desarrollo, todo el mundo tiene que contribuir, todo el mundo tiene que reducir de acuerdo a su realidad nacional, de acuerdo a su realidad de emisiones. ¿Sí me explico? Entonces cada quien tiene que contribuir, nos vamos a poner una meta, es decir, es un problema global, tenemos que reducir los gases de efecto invernadero en el mundo y cada país va a decir con cuánto va a contribuir. Y vamos a ver si sumando todas las contribuciones llegamos a la meta que nos queremos poner. Espero que ese fue el argumento para llegar hasta el 2015
a lo que fue el Acuerdo de París en el 2015. El proyecto Plan CC que desarrollamos entre el 2012 y el 2017 empezó en el Perú para decirnos, bueno, ¿y cuánto va a ofrecer Perú? O sea, ¿cuánto va a reducir Perú? ¿Cómo hacemos, cómo decidimos eso? ¿Quién lo decide? El ministerio llega y dice, eso no va a funcionar, porque para reducir los gases de efecto invernadero tenemos que hacerlo todo, no solamente el gobierno, es sobre todo el sector productivo. Había que invocar el sector privado. Entonces, eso fue lo que hizo que este proyecto, que estaba liderado por los diferentes sectores, hiciera un esfuerzo multisectorial, multiactor, en un proceso creíble durante 2 años en principio y luego 3 más, para decidir cuánto es que el Perú iba a ofrecer ante el Acuerdo de París. Una cosa importante es que en el 2014, algunos de ustedes recordarán que fue la COP20, previa a la COP de París, y esa COP tuvo lugar nada más y nada menos que aquí en Lima. Eso fue un reto enorme, ¿sí? El Perú jugó un papel fundamental y allí fue el que ya los países tenían que estarse preparando para hacer lo que se llaman las NDC. Cuando ustedes ven, el Perú lo llama nuestro desafío climático, pero en realidad eso es un tema que viene en inglés, Nationally Determined Contributions, o sea, las contribuciones nacionalmente determinadas. Entonces ahí paramos, porque como lo estoy diciendo, ese fue el momento en el que se realizó este proyecto. Este proyecto, la fase 1, que fue del 2012 al 2014, fíjense la fecha, dijo, tenemos que hacer la evidencia cuantitativa sobre si al Perú le conviene o no ir a un desarrollo bajo en carbono, y si le conviene, demuéstremelo, deme la evidencia y dígame quiénes van a hacer eso, qué expertos, tiene que convocar a mucha gente y tiene que darme algo concreto, ¿sí? Entonces, en esos 2 años se invitaron a 400 expertos de todo el país, de todos los sectores. Eso fueron varias y muchas reuniones y un esfuerzo muy interesante en lo que dice ahí 46 reuniones de trabajo. Y el resultado, o sea, fueron muchas cosas, pero este es el resultado. Este libro que está aquí, que dice, ahí está, pero aquí está en físico, lo he tenido que ir a buscar, que dice 77 opciones de mitigación. O sea, este libro, que si ustedes lo hacen así, lo ven así, bueno, no sé si está en la web, pero en este momento lo tengo acá, es una lista, como un recetario de cocina, ¿sí? Aquí están todas las recetas del Perú en los diferentes sectores, medidas estudiadas por expertos diciendo qué es lo que el Perú puede hacer en el sector de desecho, en el sector industrial, en el sector de energía, en el bosque, todo, qué es lo que el Perú puede hacer para disminuir los gases de efecto invernadero, ¿sí? Qué es lo que nos están pidiendo que presentemos a nivel internacional. Entonces, esas medidas, fíjense que arriba dice, cuando empieza la fase 2, dice fase de apoyo a la INDC. Con este libro fuimos al ministro del Ambiente, en ese momento era Manuel Pulgar Vidal, ¿sí? Se hizo, y dijimos, este es el resultado, y ahorita yo les voy a enseñar además ese resultado en gráfico, porque ustedes me dirán, bueno, pero no entiendo cómo vamos a convertir esa cantidad de recetas en un número. Ahora les voy a explicar cómo eso se convierte en número, ¿sí? Y eso fue el apoyo que se dio al Perú para que presentase ante el mundo lo que el Perú puede hacer. Y en la fase 2, que fue del 2015 al 16, se profundizó en cuáles son los instrumentos de política para hacer que esto se hiciera realidad. ¿Ok? La fase 3 fue una fase que decía, bueno, el proyecto duró fase 1 y fase 2. La fase 3 decía, bueno, hay que ejecutar, implementar, que todo lo que dijimos ahí suceda en la realidad. Para tener una idea y que no se quede en algo que yo les muestro acá, es, bueno,
Pero dígame algunos ejemplos de eso que dice ese libro, esas recetas que son. Bueno, por ejemplo, reducir la tasa de deforestación en soluciones basadas en la naturaleza, incrementar la reforestación, plantaciones forestales, cambios en la dieta de las personas, energías renovables, bueno, invertir en energías renovables, solar, de viento, desuso de plantas basadas en combustibles fósiles, o sea, cambiar plantas que usan combustibles fósiles para que funcionen con energías renovables. Electrificar el transporte, o sea, incrementar el transporte público eléctrico, los buses eléctricos, transporte de carga pesada, el teletrabajo que ya pasó, porque esto ni siquiera había venido la pandemia, o sea que hay cosas que estamos haciendo que estaban puestas en esas medidas como un pensamiento. Y todo lo que se refiere a la economía circular, que es reducir los desechos, reciclar, que son los cambios tecnológicos y que es todo lo que se refiere a eficiencia energética. ¿Okay? Esos son como los grandes ejemplos. ¿Y cómo convertimos eso en un número? Aquí está. O sea, lo que hicimos fue crear escenarios de mitigación para el Perú. Es decir, en el eje de la izquierda son las toneladas de CO2 equivalente. Esa es la manera como se mide los gases de efecto invernadero. Y abajo tenemos la coordenada del tiempo. Entonces nosotros estábamos en el 2010 y dijimos, hay que hacer un escenario al 2030 y al 2050. O sea, ¿qué es lo que podríamos hacer para hacer esto claro? La línea gris de arriba dice escenario BAU. Eso significa business as usual. Es decir, si no hacemos nada, si nos quedamos de manos cruzadas y no hacemos ninguna medida, ese es el escenario. O sea que al 2030 y al 2050 las emisiones de gases de invernadero van a crecer y se van a disparar. La línea azul que dice abajo RBS significa el escenario Required by Science. O sea, lo que la ciencia dice es que tenemos que ir a una descarbonización. O sea que al 2050 casi tenemos que llegar a cero emisiones si queremos que el planeta siga manteniéndonos vivos a todos los seres vivos para que no se recaliente más de la cuenta. Lo que está en el medio son los escenarios que se crearon en este proyecto. Y eso es una sumatoria de las medidas que yo les estoy diciendo, de las medidas de mitigación. Es decir, digamos que en la línea naranja, dice, vamos a hacer tanta energía renovable, vamos a electrificar tantos autobuses, vamos a evitar la deforestación en tanto tiempo. O sea, haciendo los cálculos de algunas medidas, salieron esos escenarios que fueron los que presentamos como grupo y como proyecto, digamos, a las autoridades, al ministro. Mire, ministro, aquí tenemos varias opciones. Un escenario rápido, digamos así, que queremos hacer las cosas rapidísimo, con el cual se disminuiría 10% de las emisiones. ¿Me entienden? Todo lo que nosotros planteamos como número tiene que ver con el escenario business as usual. Entonces quiere decir que si nosotros hacemos todo lo que está en la línea naranja, íbamos a disminuir 10% de las emisiones. Si se hace lo que dice el escenario ahorro, se disminuiría 20%. Si se hace lo que dice escenario sostenible, se disminuirían al 2050 las emisiones en un 41%. Y eso fue lo que se le presentó a la autoridad, a los ministros y a toda esa gente del proyecto. Mire, estas son las opciones. El grupo de expertos y los que trabajamos en ese proyecto recomendamos que la opción que se debería escoger sería el escenario sostenible, es decir, reducir 41% de las emisiones al año 2050. Eso fue lo que recomendó el proyecto. Sin embargo, en ese momento, aquí están las medidas, como yo les estaba diciendo, voy a pasar esta porque esta era para que ustedes tengan una idea de todo lo que ya he dicho, qué cosa es esa. Pasamos a esta que dice, esto fue lo que en el año 2015 el Perú le dijo al Acuerdo de París. Dijo, nosotros como Perú vamos a disminuir 30%. Acuérdense que el escenario sostenible decía 41%, ¿sí?
Entonces el ministro, las autoridades, todo, el presidente, lo que sea, dijeron, no, nosotros vamos, gracias por la recomendación, pero vamos a ofrecer 30, porque eso es lo que políticamente se decide. 30% en comparación con el escenario BAU en el 2030. Y de ese 30%, 20% la pagamos con nuestra propia, no condicionada, es decir, la pone Perú, no necesita condicionarla. Y 10% está condicionada a que haya apoyo financiero, o sea, que hubiera plata de otros, digamos así, ¿cierto? De cooperación internacional o otro financiamiento. Entonces, eso fue lo que se ofreció. ¿A dónde? Al Acuerdo de París. Aquí está el Acuerdo de París, no voy a leer todo, solamente quiero que ustedes vean que esta es la respuesta internacional vinculante para luchar contra el cambio climático. ¿Y qué es lo que dijo el Acuerdo de París? Que tenemos que mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados centígrados. Y cada país, compromiso de los países de contar con sus NDC y actualizarla cada 5 años. Eso fue lo que nos comprometimos en el 2015. Y el Perú en el 2015 dijo, bueno, lo primero que yo presento, ratificó eso en el 2016, lo primero que yo presento es ese 30% que voy a reducir, 20% sin condiciones y 10% con condiciones. Después del 2015 seguimos trabajando en Plan CC, ¿sí? ¿Y qué hicimos ahí? Bueno, ahí pusimos mucho más esfuerzo en movilizarnos hacia una visión común al 2050, vincular todo esto que se había propuesto de cambio climático a las políticas de desarrollo del país. Como ustedes ven, ahí están las NDC, que son las medidas que se cruzan con los objetivos del desarrollo sostenible, y arriba se cruzan con las recomendaciones de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación del Desarrollo. Y por otro lado, argumentar los beneficios de la mitigación. Esa fue la fase 2. La fase 2 del proyecto, voy a enseñarles acá este otro documento, porque esas dos cosas que les mostré son los 2 documentos de este proyecto. Esto se llamó la bitácora climática, ¿sí? Y es básicamente propuesta de un modelo para implementar la contribución nacional del Perú. Entonces, algo de eso es lo que estamos viendo aquí. No me digas solamente qué es lo que yo tengo que hacer, me tienes que demostrar que si yo hago si yo, por ejemplo, invierto para unas calderas más eficientes, eso tiene un argumento, eso tiene un beneficio. ¿Y qué tipo de beneficio? Bueno, yo voy a tener que gastar varios millones, pero si yo no gasto esos millones, no solamente no reduzco los gases de efecto invernadero, sino que hay un impacto en la salud, ¿sí? A largo plazo. Entonces, estas demostraciones económicas de cobeneficios también fueron parte importante de este proyecto, porque el Ministerio de Economía y Finanzas nos decía, bueno, está muy bien, pero me tiene que hacer análisis costo-beneficio. ¿Cuánto me cuesta cambiar a energía renovable y cuáles son los beneficios? ¿O cuánto me cuesta dejar de deforestar y cuáles son los beneficios? Y todo ese trabajo se hizo allí en ese proyecto. Seguimos con la línea de tiempo, porque acuérdense que nos quedamos en el 2015, llegamos al Acuerdo del París, ¿y qué fue lo que hizo el Perú después de eso? Bueno, Plan CC llegó hasta el 2017, como les conté, pero Perú siguió trabajando y ratificó el Acuerdo de París. En el 2018 sacó la ley marco sobre cambio climático, luego su reglamento. Luego en el 2018 este GTM, ¿qué es el GTM? El Grupo de Trabajo Multisectorial del Gobierno, que fue aprobado por una resolución. Y ese Grupo de Trabajo Multisectorial del Gobierno casualmente se basó en ese comité directivo del Plan CC. O sea, cuando empezamos el Plan CC dijimos, tiene que haber un comité directivo que esté formado por todos los ministerios, por todos los sectores. Y eso fue una inspiración. El grupo técnico multisectorial es más amplio aún, tiene otros ministerios, pero fue como una inspiración. Entonces, no fue solamente lo que el proyecto produjo en evidencia científica, económica de las medidas, fue también el proceso, cómo se hace para conversar, cómo se hace para articular los actores, y eso ya está en la legislación peruana.
Otra cosa que se hizo en el Perú en el 2019 fue esto que se llama el infocarbono. Esa es la herramienta para hacer los inventarios de gases de efecto invernadero oficiales, porque antes de Plan CC tuvimos que empezar en ese proyecto a actualizar ese inventario y eso era muy engorroso. Ahora ya Perú tiene una herramienta formal. Y finalmente, en el 2020, acuérdense que París dijo que cada 5 años me tenían que decir, me tenía que dar las contribuciones y a irlas actualizando. Entonces, en el 2020 es que entra en vigencia este tema de las contribuciones nacionales y Perú, efectivamente, allí ya venía de haber hecho más estudios y eso fue muy interesante porque a mí me tocó justo en diciembre del 2020 ser viceministra del MINAM y en ese momento pudimos subir la ambición. Ya se habían hecho suficientes trabajos, más de los que había hecho Plan CC, y allí hubo un compromiso de subir de 30% de disminución a 40% de disminución de gases de efecto invernadero sobre el escenario bajo. Y acuérdense que eso era lo que había dicho originalmente el proyecto Plan CC. O sea que en el 2020 nos referimos al pasado y dijimos, no, si es que eso está documentado. Entonces, esto que está aquí es exactamente lo que Perú presentó en el 2020. Si ustedes se fijan, al lado izquierdo dice una reducción de 30% de las emisiones, pero al lado derecho dice que hay un equivalente a 40% de las emisiones proyectadas en el 2030. Esta manera, como está dicho, no voy a entrar en los detalles, es una cosa un poco más compleja, pero ahí están los sectores, o sea, esto es oficialmente lo que Perú presentó en diciembre del 2020. Y también presentó Perú compromiso en adaptación, no en medidas de mitigación. Como ustedes saben, las medidas de adaptación, como nos estaba diciendo Karen Price, son medidas que tienen que ver más con cómo nos adaptamos, cómo, si bien aceptamos que todas estas cosas van a pasar, cómo podemos irnos adaptando. Estas medidas también fueron luego formalizadas en lo que se llama el Plan Nacional de Adaptación en el Perú. Creo que salía en esa otra diapositiva que pasé antes, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue realmente, si me puse a pensar, cuál ha sido la utilidad de ese proyecto Plan CC? ¿Qué es lo que me pidieron compartir con ustedes? Bueno, primero desarrolló una base técnica y científica para generar estas NDC, estas contribuciones. Actualizó el inventario en el momento en que empezó a hacer y ahí pues de allí se creó una herramienta como el infocarbono. Sacamos ese catálogo de opciones de mitigación y bien, cuando yo llegué también al ministerio me di cuenta que el próximo catálogo de mitigación desde el ministerio, ya no de un proyecto, era bastante parecido. O sea que hasta el formato y todo fue algo que sirvió de inspiración. Fue un proceso participativo, multiactor y multisectorial. Hubo un ejemplo de gobernanza para inspirar la creación del grupo de trabajo multisectorial. Se evaluaron escenarios y se contribuyó a formular las NDC con una visión común de largo plazo y calculando los cobeneficios. Esta es hasta el día de hoy, ¿sí? ¿Qué ha pasado? Ahí les puse yo, les había hablado del Plan Nacional de Adaptación que salió en el 2021. Luego han habido otros avances que tienen que ver con esto que se llama RED, ¿no? RED es reducción de emisiones por deforestación, parando la deforestación y la degradación, ¿sí? Y que también incluye conservación. Ese proceso dentro de las negociaciones internacionales ha sido muy importante, ¿verdad? Porque eso le hace sobre todo a los países del trópico y a los países del trópico andino como Perú, a los países amazónicos, y ha sido muy importante los avances en el tiempo. Otro avance interesante del año 2024 es, por una parte, la Estrategia Nacional de Cambio Climático al 2050, o sea, se actualizó la estrategia, y esto que se llama el RENAMI, que es el repositorio nacional o el registro nacional para medidas de mitigación. Es decir, toda empresa, todo sector que va
que está contribuyendo, que está ejecutando su medida de mitigación, ahora tiene como un portal, como una plataforma para inscribir. ¿Eso qué importancia tiene? Bueno, la importancia básicamente es para que ese proceso sea transparente y para que todo el mundo siga la misma metodología. ¿Para qué? Para poder sumar luego y decir, mire, yo de verdad le demuestro que el Perú sí está cumpliendo su compromiso. Entonces, esa transparencia es lo más importante para poder medir, para poder reportar. Entonces, ¿cuáles son los retos? A veces ¿cuáles son los retos ahora, ¿sí? Que estamos en el 2025? Hemos hecho avances, sí, ha habido inversiones en energías renovables, ha crecido las energías solar, eólica, pero todavía falta mucho por avanzar. O sea, el avance no es suficiente y hay retos en financiamiento, en ejecución territorial, en que los gobiernos regionales realmente sepan y entiendan cómo pueden invertir en proyectos que mitigan, ¿no? Acelerar la transición energética. Y ahora que viene la COP30 en Belén, que va a ser la próxima semana, es un gran momento, una oportunidad, y ahí se va a presentar lo que se llama la NDC 3.0. No me consta, porque sé que en septiembre en las Naciones Unidas la expresidenta Boluarte dijo, bueno, vamos a hacer como estamos en el año 25, toca actualizar, vamos a subir un poco de ambición. Yo entiendo que se va a mantener la reducción de emisiones en un 40%, pero hay probablemente el condicionamiento financiero va a ser distinto, es decir, que ya Perú, dentro de su propio presupuesto, está dispuesto a no condicionar tanto su meta, ¿sí? Hay algunas iniciativas que entiendo se va a presentar allí, Perú va a presentar, como el Fondo de Bosque Tropical, impulso a este Fondo de Bosques Tropicales para siempre en la Amazonía, los avances del RENAMI, una herramienta para adaptación, para poder medir la adaptación, y un programa Red Plus, que es con los indígenas, es decir, los pueblos indígenas ya involucrados en mitigación de gases de efecto invernadero. ¿Y cómo vamos en la implementación? Como les dije antes, bueno, Perú ha avanzado en la estructura, en la NDC, o sea, tiene una ley, tiene un reglamento, tiene un marco institucional, se pueden hacer los inventarios, tiene planes, tiene herramientas, pero la velocidad de ejecución de las medidas concretas para reducir en energía, en bosques, no es suficiente para alcanzar la meta del 2030. O sea, hay que ponerle punch, como dicen, a todos estos esfuerzos, porque si no, no se va a lograr lo que hemos ofrecido. Los avances son fragmentados y es preciso mayor transparencia y articulación entre los sectores gubernamentales y con el sector privado. La deforestación sigue alta, aunque efectivamente ha bajado un poco en comparación con la del 2020, que fue muy alta cuando la pandemia hubo un pico enorme de deforestación, pero tenemos problemas muy serios como la minería ilegal y la temporada de incendios del 2024 que fue nefasta. En energía estamos rezagados en las metas y básicamente se requiere inversión y estabilidad regulatoria. Algunos de los desafíos, bueno, hay que articular estos procesos con los gobiernos regionales y el sector privado, como ya les comenté. Muy importante finalizar la estrategia de financiamiento climático, la acción coordinada con el MEF, entre el MEF y MINAM es fundamental, articular las estrategias de bosque con las de cambio climático, el mejor funcionamiento del RENAMI y todos los procesos de monitoreo, reporte y evaluación sobre todo lo que provienen de los bosques. Y aquí tenemos las conclusiones, ¿no? O sea, tenemos dicho, bueno, mira, la transformación hacia la carbono neutralidad es necesaria para asegurar la sostenibilidad de nuestras actividades económicas en el mediano y largo plazo. Y para que el Perú se convierta en un país carbono neutral y resiliente al 2050, no queda más remedio que cumplir y acelerar ese compromiso de las NDC. Eso implica, como hemos dicho, reducir drásticamente la deforestación, cambiar la matriz energética, electrificar la economía y promover la economía circular. Y obvio, se requiere mayor financiamiento, articulación del sector privado y la ejecución territorial.
Plan CC, bueno, creo que con todo lo que les he comentado fue un proyecto creíble, relevante, legítimo, de gran utilidad para definir las NDC y para apoyar los inicios de este proceso, que ya está en manos del MINAM y de todos los otros sectores. El rol articulador y facilitador de MINAM ha sido muy importante y debe seguir siendo, es fundamental, porque se requiere liderazgo político y mirada a largo plazo. Y los mayores desafíos institucionales, como ya dije, son el monitoreo, la evaluación y el cumplimiento, el financiamiento y la coordinación entre MINAM y MES. Y para terminar, yo me pregunto, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Ciudadano que está escuchando esto, peruano, como ciudadano planetario, ¿qué puede hacer cada uno de nosotros? Y yo aquí les dejo, voy a terminar con una fábula que es de este colibrí, por eso lo tengo allí, que este era una vez un colibrí, se estaba incendiando el bosque y el colibrí sale corriendo del bosque con todos los animales corren, y un mono observa que el colibrí va a un laguito que está allí, agarra un poquito de agua y regresa para el incendio. Y ve que repite esta acción, va y viene, va y viene. Y el mono extrañado le dice, pero bueno, colibrí, ¿qué estás haciendo? ¿Tú te das cuenta que eso es un incendio enorme? ¿Tú crees que tú con esa agüita y esas goticas tú vas a hacer algo? Y el colibrí le contesta, yo no sé si con estas gotitas yo voy a apagar el incendio. Yo solo sé que estoy haciendo lo mejor que yo puedo hacer. Y siguió su camino. Esa fábula del colibrí a mí me inspira el sentido de saber que así sea la gotita que estamos poniendo esta noche en esta conversación, sea algo de lo que podamos seguir contribuyendo, ¿sí? Y los invito a visitar la página de Condesan. Estoy como presidenta en este momento de Condesan. Los invito hay mucha información. Son más de 30 años de información, no solamente en Perú, sino en toda la región andina, sobre todo en ecosistemas de montaña. Y estaremos encantados de compartir con la Sociedad Geográfica y con todos ustedes información y otros momentos como este. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Lupe. Gracias. Bueno, creo, Betsabe, que quieres seguramente decir algo. No, sí, quería agradecer igual a la doctora Lupe Guinán por esta tremenda exposición. Ambas exposiciones han estado, yo voy a decir maravillosas, y también desde mi lugar, porque yo vivo acá en la Cordillera Blanca, ¿no? En Huaraz, y es una situación muy compleja, muy crítica, entre desánimo, intentar hacer cosas y como dirían, seguir para adelante. Pero también creemos mucho que la información que se comparte aquí hace que todos estemos un poco más despiertos a una realidad que es un poco más compleja. A veces también pienso que es muy fácil criticar, o sea, ahorita he revisado el catálogo que han hecho. Hay muchas cosas que también les estoy leyendo aquí ahora mismo mientras que nos ha estado explicando. Y sí, o sea, son muchas aristas, son muchos ejes, muchos componentes, propuestas, e intentar como que complementar todo esto para dar una respuesta factible. También a veces me pregunto, ¿no? Si termina todo cayendo en la voluntad un poco política de hacer la implementación adecuada, pero también la responsabilidad ciudadana, o más que ciudadana, la responsabilidad de seres humanos habitando un planeta, ¿no? Que sería la visión ideal. Así es que nada, yo dejo igual la mesa aperturada para los asistentes que nos están acompañando. Pueden abrir micro, compartir sus reflexiones o algunas preguntas. O bueno, igual le doy pase a la presidenta María del Carmen. Bueno, sí, yo la verdad que siempre me suelo quedar abrumada con toda la cantidad de información que nos dais y digo que después durante la semana lo voy reflexionando y lo voy absorbiendo con mucha más tranquilidad, ¿no? Pero bueno, ha sido muy interesante. Te agradezco especialmente porque desde luego me di cuenta que es un pedido el de Nicole muy ad hoc, por tanto hay que hacer un trabajo especial para recuperar todo un poco la experiencia y la historiografía de este trabajo que definitivamente, la verdad que yo hace un ratito antes le decía a Besabe, oye, ¿qué es el plan CC? Porque estamos llenos de tantas abreviaturas que al final dices, bueno, ya me pierdo, ¿no?
Y entonces me lo decía. Y bueno, ha tenido mucho sentido contarnos porque es un plan a través del cual efectivamente se han ido construyendo todas esas políticas y herramientas que nos van a ayudar a medir, a tomar decisiones y seguramente no es, yo creo que el tema del cambio climático no es un tema solamente de las empresas, de los, digamos, de los sistemas de producción, de las políticas, sino también de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, al final, el tema este del colibrí, bueno, una gotita no hace nada, claro, pero hace. Sobre todo porque ese colibrí seguramente, no sé, ¿qué tendría? Que atrajo a otros animales que seguramente terminarían haciendo lo mismo. Entonces, realmente el trabajo que hagamos cada uno de nosotros es importante, en familia, ¿no? De manera personal. Y hay definitivamente pues, profesiones que nos ayudan a entender la realidad de una manera más reflexiva, más, más real en cada situación y por tanto a ser más comprometidos, ¿no? Y la geografía, por supuesto, que es una de ellas. Pero luego también está el caso de los profesores, pues todos los que tenemos esa misión de divulgar, de compartir, de sensibilizar, de trazar cambios en la gente, pues también tenemos una función tremendamente importante y, por tanto, informarnos de todo lo que hay detrás de todo esto es importante para que a quienes llevemos este, digamos, discurso, este mensaje, que es mucho más fuerte que discurso, pues definitivamente cale y se vaya entendiendo, ¿no? ¿Qué hacer? Igual con los ODS, hay cosas muy simpáticas que nos dicen ejemplos de cómo, digamos, ir construyendo esa ilusión siquiera que tenemos, que a veces dices nunca se llega, pero bueno, por lo menos tienes que seguirla teniendo, porque es una idea de cambio y de mejora, ¿no? Y de manera responsable. Entonces yo creo que este tipo de aspectos es importante. Claro, a veces dices, bueno, glaciar, estamos en todo el año del agua, porque de repente, Lupe, no sabes que hace ya 37 años o 38 la Sociedad Geográfica tiene estos martes geográficos y desde hace unos cuantos años hacemos un tema por año y lo vamos desarrollando a lo largo de todas las semanas, desde marzo o abril hasta diciembre. Entonces, bueno, el tema de este año es el agua, pero claro, es que obviamente los glaciares tienen tantísimo y son agua, tantísimo que ver con el agua y tantísimo, no queríamos perder tampoco el espacio de relacionarlo con todo el tema del cambio climático y definitivamente pues en estos ciclos del agua, en esto que supone el almacén del agua para el futuro. El más visible, que es el tema de los glaciares, pues todo lo que hemos comentado encaja, porque definitivamente tenemos que tomar medidas para calentar menos, para contaminar menos, para hacer menos turismo donde no se puede hacer turismo. El caso del Pastoruri es un caso lamentable y es un caso además en el que los profesores, siempre digo, hemos tenido o han tenido mucha, digamos, responsabilidad, porque se puso de moda en una época en Perú y de hecho mi hija celebró su viaje de primero, de terminar la secundaria, no sé qué puñetas, lo celebró en el Pastoruri. Yo, bueno, la verdad que clamaba, pero no me hizo nadie caso. Entonces, tantas cosas que hacemos y que no son solamente el tema de política, que no es solamente el tema de negocios, sino a veces simplemente el desconocimiento nos lleva a tomar decisiones que son además innecesarias, porque el Pastoruri, tantas opciones para celebrar que hemos terminado una parte y que iniciamos otra fase en la vida. ¿Por qué hacerlo ahí, no? Entonces, es decir, hay tantas cosas que se pueden evitar y que definitivamente pues estos mensajes llegan y es importante también entender que, como digo, el compromiso no es solamente de quien tiene la economía, de quien produce, sino que también todos tenemos una corresponsabilidad y que a veces son decisiones tan sencillas como opto por una cosa u opto por otra, ¿no? Y sencillamente, pero si no estamos bien informados, a veces somos, digamos, culpables de algo que, ¿no? Entonces, la verdad que me ha parecido muy, muy importante esta línea de tiempo, recuperarla, nos has permitido recordar cosas que hemos leído seguramente muchas veces, pero hay tantas cosas en las que estamos metidos a la vez que se nos olvidan y entonces ha sido un refresco además muy bien explicado y muy bien sustentado para entender además todo esto es abrumante porque siento que
las expectativas que teníamos hace unos años van siendo cada vez superadas de manera más rápida. Entonces, ahora mismito, en el 2025, ¿cómo estamos? ¿Qué nos proponemos? Yo siento que la ciudadanía es un tema clave, esa escala es clave a nivel individual, a nivel familiar y a nivel general de la ciudadanía, porque realmente quien tiene la posibilidad también de una manera, de alguna forma, no violenta, pero sí proactiva, de controlar, de decir que no y que basta, somos los ciudadanos, ¿no? Para que efectivamente las políticas puedan ir cambiando y puedan ir mejorando. No sé, no se me ocurre nada más que decir, porque en verdad que siento que tengo que leerme y releerme todo esto para asimilarlo todavía más y ver cómo definitivamente de cara a los estudiantes, como siempre, a las cosas que hacemos en la sociedad, que llevamos ya 2 o 3 años desarrollando contenidos y buscando una especie de geoalfabetización. A veces nos gana y puede más que nosotros porque no tenemos muchos recursos. Eh, y la verdad que mucho de lo que se hace depende de todos los voluntarios que nos envuelven y que nos ayudan a avanzar. Pero en verdad te agradezco porque creo que esto es importante. A veces rechaza, yo soy un poco pesada también cuando digo, ay Dios mío, esos temas de política, ya, pero es necesario ver todo digamos, todo el trazado, ¿no? Que se ha ido construyendo, el camino construido y ver qué se puede hacer. Como digo, siento que nosotros tenemos un papel, los ciudadanos, que parecemos seguramente poquita cosa, pero somos muchos millones. Y entonces, en grupo, en masa, creo que somos una fuerza muy potente para generar cambios. Espero que se pueda por lo menos contener. Muchísimas gracias, Lupe. De nada, estoy totalmente de acuerdo. Y no recuerdo la persona que habló antes, este joven que está en Huaraz, pero creo que ese es Betsabe. el... ¿Ah? Betsabe. Betsabé, ajá, Betsabé. Ese es el mensaje, Betsabé, un poco, fíjate, a veces somos muy pesimistas, a veces vemos el vaso medio vacío y me ha servido, como tú dices, María del Carmen, hacer esta línea de tiempo para demostrar que hay mucha gente poniendo su grano de arena para hacer de que este tema no existía en la agenda política del país o era muy precario, ni siquiera había institución. ¿Y cómo se ha hecho, cómo se hacen esas cosas? ¿Cómo hemos llegado allí? Con la labor y el esfuerzo de personas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, que juntas de alguna manera con su gotita de agua, como dice el colibrí, 20 colibríes, 50 colibríes hacen que algo suceda, ¿sí? Entonces creo efectivamente que la inspiración y darnos cuenta de que hay avances, de que no todo es dramático, es terrible, no hacemos nada, no, hay avances y a veces tenemos que inspirarnos viendo hasta qué cosas se han hecho y qué lecciones hemos aprendido y cómo podemos acelerar las buenas acciones y difundirlas más, ¿sí? E inspirar a otros. Y tú dices la responsabilidad como ciudadanos en elegir a los representantes. Es una gran responsabilidad, ¿sí? No es cualquier cosa. Entonces, bueno, son temas que a todos sobre todo temas como este, lo que yo haga y hagan los que me rodean, así sea desde mi casa, tiene un efecto, tiene un efecto. Esa gotita del colibrí es así, tiene efecto. Lo que yo diga, lo que yo haga, lo que yo pueda compartir. Y un efecto muy potente en los que tenemos la responsabilidad de estar frente a, sobre todo, las generaciones más jóvenes, ¿no? Definitivamente. El, el futuro tiene que ser de ellos, así que hay que moverlos, pero de manera sustentada. Pues no sé si hay alguna pregunta más, ¿queréis comentar algo? Aquí somos muy poquitos, pero esto se está retransmitiendo en paralelo desde el Face y luego se cuelga en el YouTube. Entonces luego al final termina siendo un montón de gente las que están El señor, escuchando. yo veo que está el señor Henry. Sí, Henry Nin es un fiel que nos sigue desde hace como 2 o 3 años por lo menos. Soy consciente de ello. ¿Qué Semanalmente está tal? con ¿Me nosotros. escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? Henry. Hola, buenas. Lo que pasa es que llegué tarde hoy día por el tráfico
y he entrado un poco tarde, no he escuchado la primera parte. Sí, me parece muy interesante todo el trabajo que se ha manifestado, pero esta realidad efectivamente lo tomo como reflexión. Efectivamente es muy fuerte y muy grande. Por ejemplo, no hemos visto nada de lo que tenemos hoy en cuanto a contaminación de ríos. ¿Y qué posibilidades nos va a traer esto? Y consecuencias. Sé que es trabajo gigantesco, permanente, pero entonces habría que hacer una reflexión sobre los silencios que hemos tenido durante este periodo. Para mí, fundamentalmente, es importante el asunto de la política de trabajo. Ha quedado totalmente al olvido, así como en educación. Yo, más que nada, hablo a veces de educación y somos el resultado de esa educación. Se trabaja con el apoyo de algunas empresas privadas en la universidad misma, pero los resultados resultan siendo parciales y nos faltan algunos acontecimientos que lleguen a todos en un proceso de igualdad y justicia, especialmente social. Y eso no significa hablar de desigualdades, que todos tenemos que tener una mirada ahora, pero eso es cuando está de moda. Ponle punche a las cosas. Y eso no es. Ahora estamos con inteligencia artificial desde el presidente de la República para poder fortalecer eso. Eso cambia opiniones generales. Nuestra sociedad necesita cambios paulatinos en su comportamiento. Y eso es lo que nosotros tenemos que avanzar. Por eso tengo el interés de participar en las cosas que hace la sociedad. Y felicito a la última ponente por su exposición tan clara, tan precisa de las cosas que se pueden hacer, pero hay que hacerlas, porque la realidad nos está rodeando feo. Cuando hablamos del agua, estamos hablando de un agua que falta para beber en la Amazonía. He estado metido en la Amazonía unos 20 años trabajando proyectos de desarrollo y seguimos tomando agua de lluvia y no otra cosa, como la mejor agua que puede tener la Amazonía. Entonces, engrandece el requerimiento del pedido de nuestra expositora, que tiene un buen rostro, digamos, de permanencia como proyecto, ¿no? Ella es simpaticísima, pero como proyecto, como hecho que tenemos que concretar, creo que hay que pensarlo mucho y tenemos que acercarnos otra vez más mutuamente para poder mandar un mismo mensaje, ¿no? Yo en mi educación no he sentido nada, por ejemplo, de las modificaciones. He estado cerca del Ministerio del Ambiente en el tiempo del señor Eck y conozco sus inquietudes, el desarrollo parcial que se tiene en algunos lugares. Pero el Perú es muy grande y ahora tiene problemas más grandes también. Me disculpe si no puedo opinar más claramente sobre el asunto porque, como dije, he llegado tarde a la conferencia. La voy a escuchar igual que Mari Carmen, este, para tener un concepto real y nos comunicaremos mutuamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Henry, por su intervención. No sé si hay algún otro participante que quiera compartir algo o para ya ir cerrando la sesión. Bueno, creo que vamos a tener que despedirnos prontamente, sin antes agradecer nuevamente a la doctora Lupe Guinán y a la doctora Karen Price por habernos acompañado el día de hoy. Para nosotras es grato que estas sesiones igual sean escuchadas por estudiantes, profesores y universitarios y que sigan difundiéndose
en toda la plataforma virtual. Sabemos que es muy nutritivo para todos nosotros escuchar sobre estos temas y cada vez aprender más para tomar también mejores decisiones. Así es que nada, les invitamos el próximo martes 11 de noviembre a acompañarnos en una nueva sesión en el bloque de glaciares. Y bueno, nos despedimos. Síganos en nuestras redes y difundan esta información. Muchísimas gracias. Nos vemos. Un fuerte abrazo. Ah, no, no, sí puedo hablar. Un fuerte abrazo. Ya, un abrazo, María del Carmen. Un gusto Sí. verte de nuevo. Yo no sé hace cuánto tiempo no nos habíamos visto, pero ha sido un gusto encontrarte aquí en esta Sí, pantalla. fíjate, yo no recordaba tu nombre, pero yo creo que nos hemos visto en la Ruiz de Montoya, en algunos Claro, momentos, claro que sí. claro, Sí, claro, sí, sí. muchísimo. O sea, ni me recordaba perfecto de El ti. nombre me sonaba, pero para mí es la cara lo que más recuerdo. Sí, 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 sí. Yo cuando vi dije, ah, pero este es María del Carmen. Sí, pues qué bueno. Bueno, sí, y fue Nicole justamente. Que pasa es que Nicole participó en el proyecto, fue una de las expertas que, entonces ella se acordaba muy bien de eso, por eso me pidió eso, y imagino yo, con tanta precisión hizo el pedido. Pero le agradezco, como dije, porque me ayudó a, a recordar cosas, ¿no? Y a ponerlas en perspectiva. Un Perfecto. gran gusto. Un fuerte abrazo. Hasta Muchísimas luego. gracias. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao.